Hola a todos, mi nombre es Camilo Vargas Walteros. Hoy vamos a hablar declaración de renta con plastilina. Para empezar a organizar las ideas, es importante que diferenciemos entre qué es un stock y qué es un flujo. Un stock es como la foto de algo. Sí, es el momento en que se captura algo. En ese sentido, por ejemplo, si pensamos en una bañera, ¿sí? El stock sería la cantidad de agua que tiene la bañera y el flujo sería la cantidad de agua que le ingresa desde una llave. De esa analogía, pues nos debería quedar claro que un stock se mide en las unidades de la variable y un flujo mide el cambio en esa variable. Por eso se dice que un stock es como una foto y el flujo es como una película. También podríamos pensarlo el stock como la cantidad de estudiantes en un semestre determinado y el flujo sería la cantidad de graduandos. Esa distinción entre stock y flujo va a ser importante más adelante. Como vemos acá, hay unos ingresos y hay una riqueza de la persona. Y a esas dos partes se le cobran impuestos. El ingreso de una persona es, por ejemplo, su salario. Y cuando una persona recibe un salario, eso se transforma en la riqueza de la persona. Por ejemplo, yo recibo un salario y parte de ese salario lo deposito en una cuenta de ahorros o lo utilizo para comprar una vivienda. Entonces, ese ingreso se transformó en riqueza. De la misma manera, siguiendo la analogía de la bañera, cuando sale el agua de la bañera, ese es un ingreso, y cuando sale agua de la bañera, el nivel de agua de la bañera empieza a subir. La riqueza de la persona aumenta. Quiere decir que todo ingreso está relacionado con un patrimonio, con una riqueza. Y a ambas partes se les cobra impuestos. Se le cobra impuestos a los ingresos e impuestos a la riqueza. En Colombia, en muchas partes, hay dos tipologías de impuestos. Están los impuestos directos y los impuestos indirectos. Los impuestos directos recaen sobre la persona. Depende de quién es usted. Entonces, por ejemplo, cuando uno hace la declaración de renta, que es el tema que vamos a tratar, el impuesto directo es de los ingresos que recibió esa persona, es de los ingresos que recibió Camilo, pero también pueden ser de los ingresos que recibió Ecopetrol o que recibió Bancolombia, depende de la persona o la empresa. En ese sentido, de esos tipos de impuestos directos nace el impuesto a la renta. Dependiendo de los ingresos que yo reciba por mi número de cédula o una empresa con su NIT, se cobra un impuesto si aplica ciertas condiciones. Otro tipo de impuesto directo que también depende de quién es usted es el impuesto al patrimonio. Entonces no fue el salario que usted recibió, sino un impuesto a las cosas que usted tenía. Por ejemplo, un carro, una vivienda, si pasa ciertos topes. O sea, no por el hecho de que uno tenga una vivienda o un carro, declara el impuesto al patrimonio. Es si sobrepasa unos topes como tal. Lo mismo el impuesto a la renta. El hecho de que yo reciba un ingreso, eso no me obliga a declarar la renta. Es de acuerdo a ciertos topes. Pero de ahí nacen los impuestos directos. Dependiendo de su ingreso, dependiendo de su riqueza, de su patrimonio, pues le cobran un impuesto. A nivel municipal, que están en verde, acá está el impuesto predial, que eso lo cobra, por ejemplo, en el caso de Bogotá, la alcaldía de Bogotá, el impuesto de industria y comercio. Y aparte de los impuestos directos, hay unos impuestos que se llaman indirectos. Los impuestos indirectos no dependen de quién es usted. Por ejemplo, el IVA, el impuesto al valor agregado, sin importar si usted es Camilo, Juan, Pedro, María, usted va a pagar la misma tarifa. Lo que importa es lo que usted está consumiendo. Y alguien dirá, bueno, pero ¿por qué, por ejemplo, cuando yo voy a comprar, no sé, un libro en una librería, a veces me piden el número de cédula? Y esa es una muy buena pregunta, porque uno diría, si es un impuesto indirecto, o sea, si es al consumo del libro, yo voy a consumir ese libro,
porque a rayos me piden el número de cédula. Por algo muy sencillo, y es, aunque el IVA es un impuesto indirecto, o sea, no depende de quién es usted, eso lo utiliza la DIAN, ¿sí? Para cuando usted haga su declaración del impuesto a la renta, ¿sí? Entonces, por eso le piden el número de cédula, porque dicen, ay, Camilo compró ese libro y eso sirve para unos topes de compras que vamos a ver más adelante. Pero un impuesto indirecto no importa quién es usted, no le van a cobrar más IVA o menos IVA si usted es Pedro, María, Juan o Camilo. Le van a cobrar la misma tarifa dependiendo del bien consumido. Otros ejemplos es el impuesto al consumo, el famoso 4 por mil a las transacciones financieras, el impuesto a la gasolina, aranceles y a nivel municipal y departamental está el impuesto al consumo de alcohol, tabaco y las loterías. Entonces, pues hay una diversidad de impuestos, obviamente pues acá no vamos a hablar de todos, pero es para que nos demos cuenta de que hay impuestos que dependen de quién es usted y otros que no dependen de quién es usted. De los que depende de quién es usted, hay un impuesto a la renta, si aplican ciertas condiciones, y hay un impuesto al patrimonio. ¿Listo? Ahora, dijimos que dependiendo de quién es usted, de su número de cédula, de sus ingresos que recibió, pues usted tiene que reportarle esos ingresos al gobierno si cumple unas condiciones mínimas. En 2024, ¿cuáles fueron esas condiciones mínimas? Que sus ingresos brutos, y esa palabra va a ser importante, sean de 1.400 VTs por encima, eso en pesos es 65.891.000 pesos. Usted suma los ingresos que recibió durante todo 2024. Si fueron de al menos de 65.891.000, pues debe declarar renta. O sea, debe decirle al gobierno, mire, de acá vinieron mis ingresos y fueron tantos. Eso no quiere decir que tengan que pagar impuestos, pero tiene que reportarlo al gobierno. Esta cosa de acá, que se llama las VTs, se llama una unidad de valor tributario. La unidad de valor tributario en 2024 fue de 47.065 pesos. Uno dirá, ¿y para qué esa VT? Pues básicamente por lo siguiente, sin importar los años, en 2025, 2026, estos límites se mantienen en VTs. O sea, en 2025 seguramente va a ser 1.400 VT para ingresos brutos, 1.400 para consumo de tarjeta de crédito, con la importante salvedad de que suponemos que no haya una nueva reforma tributaria. O sea, que el gobierno diga, no, ya no son 1.400 VT, sino 1.200 VT. Pero si no hay una nueva reforma tributaria, que pues es poco probable, estos valores se deberían mantener constantes en VTs. ¿Por qué? Porque ya incorpora el efecto de la inflación. Lo que sí va a cambiar es el ajuste en pesos. No sé en cuánto va a estar la VT en 2025, pero seguramente va a ser más alta de 47.065. No sé, puede ser 50.000 pesos, X, lo que sea. Pero sin que haya una nueva reforma, se van a mantener los valores en VT. Pues porque es como si se ajustaran automáticamente por la inflación. Pues si tuvo ingresos de al menos brutos de al menos de 65 millones, bueno, casi 66 millones, si su consumo de tarjeta de crédito también tuvo ese valor, 1.400 VTs, o sea, se puede expresar en VTs o en pesos colombianos. Si las compras totales fue de 1.400 VTs, y aquí viene lo del ejemplo del libro. Porque, por ejemplo, supongamos que una persona compró un libro, pero esa persona lo pasó con tarjeta de crédito. Entonces la entidad financiera le reporta eso a la DIAN y entra dentro de este tope. Pero si esa persona pagó ese libro en efectivo, ¿sí? Con billetes y monedas, por eso es que a uno le piden el número de cédula. Porque, por ejemplo, en la librería le dicen a Camilo, ¿cuál es su número de cédula? Entonces, a pesar de que uno lo pague con efectivo, el gobierno se entera de esa compra porque esa compra está asociado al número de cédula de la persona. Entonces, por ejemplo, si pago con efectivo, pues entra por este límite porque lo asocian a su cédula, a su identificación. Y si no, pues si paso la tarjeta de crédito, pues la entidad financiera reporta pues esa transacción. Consignaciones y movimientos financieros que hayan sido 65 millones para arriba. Por ejemplo, una consignación es que llega su tía y le dice, ay, mijo, usted me puede recibir una platica en su cuenta de ahorros. Entonces uno se la recibe y después la tía, no sé, supongo que uno retirará esa plata y se la da, aunque no es un ingreso para uno, uno amablemente recibió la consignación de otra persona, eso lo puede volver a uno declarante de renta. Entonces uno tiene que estar pilas porque si presta la cuenta para que otros consignen los dineros, así no sean ingresos para uno, pues lo puede volver declarante de renta. Entonces miren que en todas estas es igual, 1.400 VT, 66 millones.
responsables del IVA también tienen que declarar y no les aplica estos límites. Y otra cosa es el patrimonio bruto, ya vamos a ver, que sea de al menos 4.500 VTs. Eso más o menos era 211 millones. O sea, suma todos sus activos, no sé, casa, apartamento, carro, cuentas financieras, cuentas de ahorro, y si eso al menos le da ese valor, tiene que declarar renta. ¿Mm? Y ojo que es cualquiera de las siguientes, o sea, con que cumpla una sola, ya tiene que declarar renta. No es que cumpla todas, no, con que cumpla al menos una. ¿Listo? Esto que estamos hablando es para una persona en Colombia que sea residente fiscal. Eso se determina por un número 10, ahí ves a revisar la norma, eso es más de la mitad del año. Estamos hablando de personas naturales y en las personas naturales hay una cosa, no vamos a hablar acá de eso, que se llama Registro Único Tributario, el RUT, que sería como la cédula tributaria, por decir algo. Y es importante que esté actualizada, por ejemplo, que la actividad económica sí refleje quién somos realmente. Por ejemplo, si uno da clases, uno es profesor, tiene que estar asociado a la actividad económica de asalariado porque tiene un contrato como docente. No sé si es emprendedor, pues del negocio está relacionado con lo que esté fabricando. La dirección también es importante que esté actualizada en el RUT y así sucesivamente. Eh, También a veces mencionan un archivo que se llama la exógena en la DIAN y como su nombre lo dice, exógena es como de afuera, es la información que le envían terceros a la DIAN. Por ejemplo, ¿quién le envía información a la DIAN? Los bancos, las librerías donde uno compra libros, los restaurantes y toda esa información le llega a la DIAN. El empleador para el cual uno trabaja le dice, ay, Camilo recibió tanto de salario. Entonces se le llama la exógena y la exógena es una base para hacer la declaración de renta. O sea, le sirve de punto de inicio, pero no es la última palabra. ¿Por qué? Porque puede que haya información que no haya sido reportada a la DIAN y usted tiene que reflejar su realidad económica y puede haber información errada en la exógena. Si uno no lo cree, pero a veces pueden haber reportes errados y uno dice, no, esto de la exógena no refleja mi realidad económica, mi verdadero valor es este, pero es un punto de partida la exógena. Para tener en cuenta esto, la VT en 2024 fue de 47.065 pesos. Entonces, 1.400 VTs por 47.065 nos da 65.891.000. Simplemente multiplicar la VT por un valor, las VTs por el valor de una VT me da el valor en pesos. Ese valor va a ser importante. Vamos a hacer el ejercicio con un asalariado. Vamos a decir que esa persona tiene un contrato, o sea, por contrato dice que mensualmente va a recibir 5 millones de pesos. Es un contrato a término fijo, también hay a términos indefinidos, pero acá vamos a hacer el ejemplo con fijos. Así que ese contrato es de 360 días, o sea, le dura todo un año. Las cesantías y las primas equivalen a un salario mensual. Es importante recordar las cesantías es para cuando uno se quede sin trabajo, cuando esté cesante, y las primas no son esas primas, sino son las primas extralegales. Las primas legales, por ejemplo, eso sería el 13º salario, que se reparte la mitad en junio y la otra mitad en diciembre. Vamos a suponer que el empleador reconoce un 12% de intereses sobre las cesantías, habrá algunos que reconocen más, menos, las normas a cada rato ajustan eso. Las cesantías se liquidan al final del contrato, o sea, se le acabó el contrato a esa persona y el empleador le da sus cesantías, no se las consigna al fondo, sino pues se las hubiera consignado al fondo en febrero. Y las vacaciones es medio salario mensual, el equivalente a 15 días de trabajo. Para esto es importante, si uno es asalariado, tener una cosa que se llama el certificado de ingresos y retenciones, que eso lo reporta el empleador y eso no le sirve para hacer su declaración de renta, aparte de la información exógena. En ese certificado de ingresos y retenciones también se reportan retenciones. Eso es importante porque yo que la retención es como un impuesto anticipado. Entonces es como si el empleador le fuera guardando unos puchitos de impuestos, como pedacitos, para cuando llegue la declaración de renta, el ajuste no sea tan fuerte. Entonces usted ya tiene como ahorrado un pedacito para pagar su declaración de renta. Entonces una retención le retienen, se lo retienen por un momentico hasta que llegue la declaración de renta. Y acá estamos hablando desde el formato 210 de la DIAN. Entonces hagamos cuentas.
¿qué recibió de ingresos esta persona? Esta persona tenía por contrato laboral 5 millones mensuales. Si eso lo llevamos anual serían 60 millones. ¿Cómo se hace eso? 5 millones por 12 da 60 millones. A esos 60 millones le vamos a sumar las cesantías. Las cesantías dijimos que era un salario mensual, o sea, serían 5 millones. ¿Y de dónde sale los 600.000? Acuérdense que dijimos que el empleador reconoció un 12% de intereses sobre esas cesantías. Entonces, 5 millones más el 12% de 5 millones es 5 millones 600. La prima, dijimos que era, la prima laboral era de 5 millones, que es un salario, se distribuye la mitad en junio y la otra mitad en diciembre. Y las vacaciones es 15 días, es la mitad del salario de un mes, en este caso sería 2 millones 500. Si al salario mensual le sumamos las cesantías, más la prima, más las vacaciones, eso nos da unos ingresos anuales de esa persona de 73 millones 100 mil. Sí, o sea, no vamos a sumar otra vez el, el, el salario anual. Entonces sería sumar básicamente todos estos valores de acá. El salario anual se le suma, perdón, al renglón azul, a los 60 millones, se le suman los renglones verdes. A 60 millones vamos a sumar las cesantías, más las primas, más las vacaciones, ¿verdad? 73 millones 100 mil. No es salario mensual, este simplemente fue un puntito de referencia. Listo. Eso lo recibió el trabajador. Sí, lo recibió de parte del empleador. A eso que le vamos a restar, uno como trabajador aporta un porcentaje a pensión y a salud. El empleador también, pero uno como empleado también. Entonces acá se ajusta, creo que es el 4%. Si el 4% es 60 millones, es 2 millones 400 mil. Y el 4% también es lo mismo para pensión y salud. Si no gana más de ciertos ingresos, eso empieza a cambiar, se ajusta, pero hagámoslo así sencillito. Quiere decir que esta persona recibía 60 por contrato, o sea, sin todas estas cosas de acá, prestaciones sociales, etcétera. Y si le resto lo que uno como trabajador aportó a pensión y salud por norma, está fijado por norma, entonces si a 60 le quito dos veces 2 millones 400, ya vamos a ver qué nos va a dar. Si sumamos los aportes de pensión y salud, la seguridad social, por decir un nombre, ¿no? Es de 4 millones 800, ¿sí? Que sería básicamente pues, lo que nos da para ese trabajador. Una pregunta que surge en este momento es si este trabajador debe declarar renta. Miramos los ingresos brutos. Fueron 73 millones 100 mil. Dijimos que el tope era como 67 millones, 66. Como es más grande que ese tope de ingresos, pues debe declarar renta. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es la seguridad social? O sea, como los aportes a pensión y salud, es 4 millones 800 mil. ¿Vale? Entonces, tengamos en cuenta ese valor porque realmente esa plata no le llega al trabajador. Las cesantías le llegan, las primas le llegan, las vacaciones le llegan, el salario, pero esto acá como sale de su propio bolsillo, ¿sí? No es que salga de su bolsillo, ya se lo descuenta automáticamente el empleador, pues no se va a tomar en cuenta. Vamos al patrimonio. Entonces dijimos que el patrimonio era como el nivel de la bañera, cuánto agua tenía esa bañera. Entonces digamos que esta persona tenía un patrimonio bruto de 220 millones de pesos. Eso puede ser la casa, el carro, no sé, las cuentas financieras X. Y que tenía deudas por 20 millones certificadas. Entonces tiene que ser certificado por una entidad financiera, como aplique. Entonces, no sé, de tarjeta de crédito, de a 20 millones de pesos. Entonces el patrimonio líquido es al patrimonio bruto le restamos las deudas y tenemos el patrimonio líquido. 220 millones menos 20 es 200 millones. Si ponemos a analizarnos acá, ¿debe declarar renta por patrimonio esta persona? Efectivamente, porque su patrimonio bruto es de 220 millones y si mal no recuerdo, el tope para declarar por patrimonio era 211 millones. Entonces, por 9 millones tiene también que declarar por patrimonio, o sea, por ingresos también y por patrimonio. O sea, cumple dos requisitos, pero con que cumpliera uno ya tiene que declarar. ¿Por qué es importante esa parte del patrimonio? Porque dijimos que estaba la bañera y estaba el agua que le entra a la bañera. Si la bañera sube de nivel, o sea, es más alta la cantidad de agua, eso debe haber sido porque alguien abrió la llave y entró más agua. Es decir,
todo aumento en el patrimonio tiene que estar justificado en un incremento en el ingreso. Y si no, pues el gobierno pone a tributar la diferencia. Lo importante es que uno justifique por qué aumentó el patrimonio. Ay, ¿por qué aumentó su patrimonio el doble? No, porque tuve un ingreso muchísimo más alto. Pues no pasa nada. Entonces esos dos están relacionados, el ingreso y el patrimonio. Y esta parte del patrimonio, estos son renglones del formato de la DIAN, de los días. Si este patrimonio líquido superara los 3.000 millones, bueno, es un poquito más de 3.000 millones, en este caso no aplica, tiene que hacer otra declaración. No se llama declaración de renta, sino declaración de patrimonio, pero es para los que tengan patrimonios de por encima de 3.000 millones y se aplican otras reglas y así. Entonces, conclusión, el patrimonio es importante porque si supera los 3.000 millones el patrimonio líquido, tiene que hacer otra declaración, no se llama de renta, sino el patrimonio, y porque todo aumento en el patrimonio tiene que estar soportado por un aumento en el ingreso, porque si no, pues se paga la diferencia tributariamente. No voy a hablar acá, pero por ejemplo, ¿qué otras cosas son importantes en el patrimonio? Los bienes inmuebles, y hay formas de estimarlo: costo de adquisición, costo fiscal, avalúo cristal y avalúo catastral, y pues eso es todo otro tema. Entonces ya vimos del patrimonio, esos son formatos del formato de la DIAN y los renglones que estamos mencionando. Bueno, ¿de dónde pueden venir los ingresos de una persona? Una fuente, dijimos que era de trabajo, entonces vamos a hablar de la cédula general, vamos a concentrarnos en ese pedacito, pero hay otras cédulas. Está la cédula de honorarios, no sé, por ejemplo, que tenga prestación de servicios o realice sus propios aportes a la seguridad social, los famosos independientes. Están las cédulas de rentas de capital. Las rentas de capital, por ejemplo, sería si yo tengo un CDT, o sea, cogí mi salario, lo metí en un CDT y ese CDT me genera una rentabilidad, eso es una renta de capital, porque no vino de una relación laboral, sino de un capital que yo tenía, un producto financiero, un CDT, un certificado de depósito a término. O, por ejemplo, si uno, no sé, tiene inmuebles y los arrienda, el ingreso que recibe por el arrendamiento de sus inmuebles es una renta de capital. Y las rentas no laborales, pues es los que no entren en ninguno de los anteriores. O sea, lo que no entre ni en rentas de trabajo, ni en rentas de honorarios, ni en rentas de capital, se mete como renta no laboral. Pero acá solamente vamos a hablar de rentas de trabajo para personas naturales. Sigamos con el formato de la DIAN. Entonces digamos que esta persona tuvo ingresos brutos por 73.100.000, que fue el ingreso anual, se le sumaron las cesantías, las primas, vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. El ingreso no constitutivo de renta, dijimos que es la platica que uno como trabajador coloca en salud y pensión. Eso fue de 4.800.000. Y si a 73.100.000 le quitamos 4.800.000, eso nos da la renta líquida, que es 68.300.000. ¿Qué quiere decir eso? La renta líquida es la platica que uno realmente recibe del empleador. Uno no recibió estos 4.800.000. Esos uno los aportó, ni siquiera el empleador, la empresa se los dio, sino que inmediatamente fue el aporte que uno hizo y ya se los descontaron automáticamente. Entonces, la plática líquida que uno recibe realmente de esos 73 millones tiene 68.300.000. De eso que hablábamos, que era la renta líquida, el gobierno dice, bueno, usted puede quitarle ciertas cosas. Sí, yo voy a hacer de cuenta que no vi eso, porque esos gastos o esos aportes yo se los reconozco. Por ejemplo, si una persona hizo aportes a la AFC es Ahorro Fomento de la Construcción, son como unas cuentas de ahorro que se usan solamente para invertir en viviendas, eso están en las entidades financieras. FFP es los fondos voluntarios de pensiones, entonces hay unos aportes obligatorios que sí o sí toca, pero hay voluntarios, y a veces son como unas cuentas de ahorro del Fondo Nacional del Ahorro. Digamos que esta persona aportó 2 millones a su AFC, una cuenta de ahorro de fomento de la construcción, durante todo el 2024, entonces colocamos eso en el renglón 35. Importante tener en cuenta, las AFCs están limitados al 30% de la renta líquida o a 3.800 VT. Es decir, a esta renta líquida, o sea, lo de la plática que recibió nuestro trabajador, que era 68.300.000, si lo multiplico por el 30%, eso nos da 20.490.000. O
Si 3.800 lo multiplico por el valor de una VT, que es 47.065, da 178 millones, el gobierno dice, listo, usted puede aportar a la AFC y eso se lo va a descontar, o sea, se lo va a restar de sus ingresos, ¿sí? De la renta líquida, pero con topes, límites. No puede ser, no puede, o sea, tiene que ser, no puede ser más grande que el más pequeño de estos dos. Es decir, ¿cuál es más pequeño entre 20 millones y 178 millones? Efectivamente, 20 millones. Y es verdad que 2 millones que usted aportó a la AFC son más chiquitos que 20 millones, sí, pues no pasa nada. Pero si hubiera usted aportado, no sé, 30 millones a la AFC, ¿cuánto realmente se puede descontar de esos 30? 20 millones. Está limitado en eso. Sí, está limitado en eso. Entonces siempre hay que mirar los topes para que no hayan problemas con el gobierno. Después, vimos que nuestro trabajador recibió cesantías. También ahí caben indemnizaciones laborales y otras cosas. Hay que revisar la norma. Eh, las cesantías eran 5.600.000. Revisar los cálculos anteriores, ya lo habíamos visto. Y también hay otra restricción de cesantías. Aquí aprendemos acá que todo tiene límite, todo tiene límite. Entonces, dice el gobierno que el salario promedio mensual debe ser inferior a 350 VTs para que se pueda hacer ese descuento de cesantías. Es decir, no las cesantías, el salario. Es verdad que el salario mensual de esa persona era inferior a 16.472.000. Efectivamente. Entonces recuerdan, el salario era de 5 millones. Sí, era de 5 millones como tal. No es las cesantías, es el salario mensual. Sí, es el salario mensual. Listo, entonces seguimos porque no se voló el tope de las cesantías y vamos a calcular, bueno, otras rentas exentas también ahí se pueden meter indemnizaciones por accidentes, maternidad, todos temas laborales. Y el gobierno dice, aparte de eso usted puede descontarse un 25% adicional, pero hay que hacerlo con cuidado para no equivocarse. Entonces dice el gobierno es el 25% de los ingresos de la renta líquida, o sea, aquí no es IVE, sino es renta líquida, si es este de acá colocamos con morado, con otro color, este de acá es no es de ingresos brutos, sino de la renta líquida. Entonces, ¿cuánto era el 25% de 68.300.000? Es 17.075.000 o 790 VTs. 790 por 47.065. ¿Cuánto da eso? 37 millones y pucho. ¿Cuál numerito es más bajito entre 17 millones y 37? 17 millones. Es verdad que 14.425.000 es más pequeño que 17 millones. Efectivamente, no hay lío. Entonces hay que estar mirando que el más chiquito de los dos entre porcentajes VT cumpla pues esa norma. ¿Cómo se sacó este renglón 36? ¿Cómo se llegó a estos 14.425? Entonces es la renta líquida, que era 68.300.000, le restamos los aportes a la AFC, que es el renglón 35, le restamos 2 millones, le restamos lo que recibió de cesantías, intereses, etc., 5.600.000, y le restamos el renglón 40, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, renta líquida menos los aportes a AFC con las restricciones en cuenta, menos las cesantías, menos el renglón 40 y el resultante lo multiplicamos por 0.25, vamos a ver el renglón 40, eso nos da 14.425.000, nos da en ese renglón que está ahí. Entonces, si sumamos estas rentas exentas a la del 25%, que es 14.425, más 5.600.000, ¿cuánto es el total de rentas exentas? 22.025.000. A sumar este de acá más este de acá, nos da este de acá. ¿Listo? Ahí espero que vayamos bien. Ahora, dijimos que las rentas exentas eran 22.025. Hay deducciones a otras cosas que el gobierno no va a mirar. Intereses de vivienda. Dice el gobierno máximo 1.200 VTs, eso es haciendo la multiplicación 1.200 por una VT, son 56 millones. Esta persona digamos que no tiene un crédito hipotecario, entonces no pagó intereses de vivienda, ahí no se pueden descontar intereses de la tarjeta de crédito, no entran intereses del pago del carro, si está pagando el leasing habitacional tampoco, tiene que ser un crédito hipotecario. ¿Listo? Pero digamos esta persona no tenía crédito hipotecario. Otras deducciones que se pueden meter en otras deducciones, si se hace pagos de la prepagada hasta 192 VTs, esto lo multiplica por esto de acá, dependientes económicos, el 10% de la renta líquida o 384
por VT, es el más pequeñito de los dos. El gravamen a los movimientos financieros, el famoso 4 por 1000, eso puede quitarle el 50%, e intereses y CETEX hasta 100 VT, que ese es el del gobierno. Entonces, ¿cuántos son el total de deducciones? Si sumamos el renglón 38 más el renglón 39, eso nos da 3 millones. 0 más 3 millones nos da 3. ¿Y cuánto es el total? Este 40 era el que habíamos comentado ahorita. O sea, suma los intereses de vivienda y otras deducciones, que son estas de acá, y ahí sí se lo resta para obtener ese 25%. Entonces, ¿cuánto es el total de rentas exentas? Si al renglón 37, 22 millones, 25 mil, le sumamos 3 millones, que es el total de deducciones, nos da 25 millones, 25 mil. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente la persona, si tomamos la renta líquida, que es 68 millones 300, y le restamos 25 millones, ¿cuánto nos va a dar la renta líquida ordinaria? Nos va a dar 43 millones 275 mil. Repito, la renta líquida menos la totalidad de rentas exentas y deducciones nos da la renta líquida. Básicamente, pues sería pues ese valor. Listo. Rentas exentas o deducciones, es importante tener en cuenta que este renglón 40, otra vez los límites, no se nos olviden los límites, no puede pasar 40% de la renta líquida, hemos comentado 40% por 68 millones 300, eso da 27 millones, y 1.340 VTs en pesos es 63 millones. A 1.340 por 47 millones. ¿Cuál es el más chiquitico entre 27 millones y 63? 27 millones. Es verdad que el renglón 41, o sea, 25 millones es más chiquito que 27 millones. Efectivamente, no hay problema, pero hay que verificar con esos dos. Observen algo interesante. No sé si se han dado cuenta, pero siempre nos hemos ido con el límite de porcentaje y no con el límite del VT. Cuando una persona no recibe muchos ingresos, generalmente se activa el límite del porcentaje. El 40%, el 25%, el 30%. Y cuando una persona ya gana mucha plata, no sé, que sea mucha plata, se activa ese límite en VTs. Hay que 1.300 VTs, que tantas VTs, se activa el otro límite. Pero pues acá siempre se ha activado ese límite por porcentaje. Bueno, entonces, resumiendo, acá dijimos que estamos tratando de las rentas de trabajo, las otras no las miramos. Eso va para otro video y eso es gigante. El estatuto tributario es una de las cosas más grandes que existen. Pero supongamos que esta persona no recibió rentas por honorarios, rentas de capital, o sea, no recibió nada por estas de acá. Entonces, si sumamos todas las 4 burbujitas, nos va a dar una cosa que se llama la renta líquida cédula general, los 68 millones 300, que pues era lo que recibió por trabajo, descontando salud y pensión. ¿Y cuánto se le podía quitar? De eso a que el gobierno no va a mirar. 25 millones 25 mil. Si restamos estos dos, ¿cuánto es la renta líquida ordinaria? O sea, esta de acá nos da 43 millones y de ahí se mira si paga impuesto o no. Es importante aclarar que en este renglón 92 también aplica ese límite del 40% que vimos ahora, de las 1.300 VTs, o sea, hay que volverlo a mirar. Y se suman todas las rentas y exentas de todas las cédulas, pero acá era solamente una. Entonces es más fácil, pero hay más en otros. Listo. Entonces, continuando con el ejemplo, después de hacer todas esas depuraciones que me permite el gobierno, digamos que la renta líquida ordinaria era 43.275.000 y eso lo vamos a llevar a VTs. Como el valor del VT era 47.065, entonces 43.275.000 dividido 47.065 en VTs, ¿cuánto es eso? 919 VTs. Ubicamos eso en la tabla. En esta tabla acá donde queda 919, en el primer renglón. Mira este renglón que dice, va desde 0 hasta 1090 VT. ¿Es verdad que 919 está en este rango de acá? Efectivamente está en este rango de acá. ¿Y cuánto es la tarifa del impuesto? 0%. Ahí no paga. Pero digamos que una persona recibe una renta líquida ordinaria de 60 millones, o sea, después de hacer los descuentos y todas estas restas y operaciones. Eso lo llevamos a VT, a 60 millones dividido 47.065 es 1.275 VTs. Y si vemos, esto cae en este renglón de acá, 1090.
como 1275 es más grande que 1090, cae en este renglón de acá. Y la tarifa es del 19, pero se hace una resta. Entonces se toma de 1275, que es lo que es la renta líquida ordinaria. Este es otro ejemplo, es inventado. Le restamos 1090, que es el límite inferior, lo multiplicamos por 0,19, que es la tarifa del impuesto, y lo multiplicamos por el valor de una VT. Esa persona, ¿cuánto pagaría en impuesto? 1,6 millones aproximadamente. Entonces observen que hay diferentes renglones para ubicarlo acá. Por ejemplo, si esa persona, su renta líquida ordinaria hubiera sido de 5.000 VTs, 5.000 VTs cae en este rango, porque es mayor que 4.100, pero es más chiquito que 8.670. ¿Y cómo sería 5.000? A 5.000 le restamos 4.100, o sea, siempre restamos el límite inferior. El resultante lo multiplicamos por la tarifa, el 33%, aquí está la fórmula, y le sumamos 788 VT. O sea, esas 788 las vamos a multiplicar por 47.065. Y alguien dirá, ¿y por qué acá se le suma algo? Porque si caemos en esta, que era la de las 5.000 VTs, esta tarifa del 33 es por este tramo, pero miren que para llegar acá tuvimos que pasar por más renglones, entonces esta 788 es como si uno ya hubiera pasado por todos estos vagones o estos trencitos. O sea, esto se va acumulando de todos los renglones anteriores. O sea, este porcentaje evalúa el renglón puntual y esta suma evalúa todos los renglones por los cuales ya pasó esa persona. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Esa tabla no aplica directamente para la cédula de pensiones, ganancia ocasional y cédula de viviendas. Eso es otro capítulo aparte, pero simplemente si una persona recibe pensión, valga la redundancia, si una persona recibe temas de ganancia ocasional, o sea, algo muy esporádico, por ejemplo, una herencia, una persona, la venta de un bien inmueble, todas esas son ganancias ocasionales, de vez en cuando se tienen otras tarifas diferenciales, cédulas de dividendos, si una persona es accionista y recibe dividendos de una empresa, eso es por otro lado. Recuerden que estamos hablando del formato 210 y hay que tener en cuenta temas de antes del 2016-2017 para cesantías y dividendos, porque es como una reforma, ¿no? Bueno, ya para cerrar, es importante tener en cuenta que las ganancias ocasionales están grabadas 15 o el 20%, hay que mirar los casos. No alcanzamos a hablar de anticipos de renta, pero pues eso se calculan si uno reportó un impuesto neto de renta y hay que mirar dos métodos. Dependiendo de eso es como un impuesto anticipado, o sea, para el siguiente año, pero hay que mirar bien en qué casos aplica y en qué casos no aplica. Aplica básicamente si uno registra impuesto neto de renta, y hay que mirar hasta qué punto sí o no. Esa es como la primera restricción que uno mira. Retenciones, porque las retenciones le ayudan a bajar el impuesto. Si usted tuvo un impuesto de 5 millones y la retención fueran de 2, en realidad su impuesto que tiene que pagar es de 3. Y a veces hay saldo a favor, o sea, es como un impuesto negativo. Por ejemplo, si no le retuvieron más de lo que tenía que pagar de impuesto, no sé, por declaración de renta le dio 5 millones y le retuvieron 8 millones, o sea, le retuvieron más de lo que tenía que pagar, el gobierno dice, esos 3 millones son un saldo a favor de usted, se le retuvieron más del impuesto que tenía que pagar en la declaración de renta. Pero decimos que las retenciones las hace el empleador, las puede hacer, por ejemplo, una entidad financiera, o sea, son impuestos que le va reteniendo como puchitos, como pedacitos para cuando llegue el momento de la declaración de renta. Y aclaro, esto no es una revisión exhaustiva, cada uno tiene que mirar las normas y todo lo que aplique. Bueno, eso era todo, que esté muy bien. Hasta luego.